que si se puede poner sobre sus pies y vamos a leer la escritura en el tiempo que nos va restando. Un saludo para aquellos que nos también acompañan y que estarán escuchando este momento de adoración y de estudio de la palabra del Señor a través de las redes sociales, ¿verdad, hermano? Que Dios bendiga sus vidas en el amor de Cristo Jesús. Y si usted también tiene la oportunidad de escuchar el mensaje, escuchar la palabra, alabar, comparte ese mensaje con las demás personas que le rodean. Amén, hermano. Estamos en un tiempo en que necesitamos siempre, hermanos amados, aliento. Y la palabra del Señor tiene aliento para nuestra vida. Es sustento. Capítulo 118 del libro de los Salmos. Salmos número 118. Cuando oí a la hermana que comenzó el servicio, dije, va a leer el Salmo. Pero ahí entendí que decía 108, pero es. Y dije, no, Dios nos va a continuar ministrando en el Salmo. Salmo 118. Este es un salmo bastante largo. Déjenme hacer una breve reseña de este salmo. Es un salmo salmo número 118. Es un salmo que los estudiosos y aún los cristianos, cuando tratamos de ir comparando la escritura y ver los tiempos que estamos viviendo, a este salmo se le conoce como un salmo mesiánico. Es decir, que anuncia y anticipaba los sufrimientos de Jesús y el proceso que Cristo Jesús iba a tener, lo que el Mesías iba a sufrir. Pero no solamente eso, también este salmo es la exclamación de un llamado al pueblo a alabar, a glorificar, porque Dios ha sido misericordioso. Entonces el tema de hoy se llama un llamado a la alabanza. No sé, pero digo que oyendo cuando comenzaba el servicio dije, vaya, Dios tiene todo perfecto para sus hijos. Entonces el tema de hoy se llama un llamado a la alabanza. Hay un llamado que Dios le hace a su pueblo. Pero nadie puede estar dispuesto a alabar a Dios si no descubre y no se da cuenta cuán misericordioso ha sido Dios con él, con ella. ¿Me entiende? Porque Satanás no descubrió eso. Satanás es un ser creado igual que ustedes, igual que yo, en una condición diferente. Él fue creado en una posición y con atributos muy diferentes a los nuestros. Pero aunque fue creado aquí así, el corazón de él, al recibir todo lo que tuvo, en vez de ser un ser dispuesto a alabar, a exaltar y a reconocer a Dios, su corazón se llenó de orgullo, ¿verdad? Luego nosotros hemos sido creados como hombres en una condición diferente a él, diferente a los ángeles, muy diferentes. Ambos somos criaturas. Él es un creador, un ser creado. Los ángeles son seres creados. No nacieron igual que Dios, no. Ustedes y yo somos seres creados. No nos creamos nosotros solos. Entonces somos igual con Él y con los demás ángeles. Pero la diferencia con la iglesia es que la iglesia debe de aprender a reconocer quién es Dios y cuán misericordioso ha sido Dios. Por eso entonces, aunque es un salmo bastante largo, voy a leer con ustedes nada más el versículo 1 al 4. Y luego nos vamos a tomar el asiento y vamos a tener una disciplina. Vamos a leer todo el salmo hoy. ¿Cómo lo ve? No vamos a quedar a meditar en todo, pero vamos a leerlo. Es precioso. Pero vean lo que dice el versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre ¿es qué? Es su misericordia. Y me gusta cómo finaliza este versículo 4. Digan ahora todos los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Tomen su asiento, por favor. Un llamado a la alabanza. Ese es el tema que hoy vamos a estudiar.
Y me gusta, les decía, este es uno de los salmos que uno, cuando empieza a leerlo, uno se queda maravillado. Yo tenía la oportunidad de leerlo esta semana y decía, qué bello es Dios. Me hablaron en ese momento y me oyen que me estoy riendo solo porque me dicen, ¿por qué estás contento? Es que eso es precioso. Uno se regocija dentro de su mismo espíritu al ver la bondad, la misericordia de Dios, al ver cómo Dios nos trata. Entonces, este salmo no se le atribuye a David. Hay un buen número de salmos que fueron escritos por David. Pero este salmo, algunos estudiosos reconocen y llegan a la conclusión, y aún el pueblo de Dios llega a la conclusión, que se escribió en el momento en que Dios le permite al pueblo de Israel regresar a reconstruir lo que se había caído a causa de una disciplina, a causa de un pecado, a causa de una maldad, y Dios le permite al pueblo resurgir de las cenizas. Israel había sido llevado preso a Babilonia. Entonces llega un momento en que Dios dice, voy a cumplir mi palabra, y van a regresar y van a restaurar todo. Por eso este salmo, algunos llegan a pensar que se escribió para el momento de Esdras y el momento de Nehemías, cuando los hermanos, la gente de Israel está reconstruyendo el templo, está reconstruyendo la ciudad, se están levantando y están volviendo a florecer. El pueblo debe de aprender a hacer las cosas con alegría, con gozo, con entusiasmo, y no perder de vista de que a veces Dios nos regala algo, no porque lo merezcamos, sino porque sencillamente Él nos ama. Amén. Entonces muchos de nosotros tenemos muchas cosas que Dios nos ha regalado, no porque en realidad nosotros en algún momento tengamos la suficiente capacidad, no, es porque Dios en realidad nos ama. Y el amor consiste en eso, en aprender a dar, ¿verdad? En dar. Por eso la escritura dice, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. El amor tiene esa cualidad. Entonces me encanta porque vean, los primeros versículos nos está llamando a alabar. Es un llamado a alabanza, de alabanza a Dios. Les dije que íbamos a leerlo todo. ¿Lo hacemos? Voy a tratar de irlo leyendo despacio. Por favor, trate usted de seguirme en el amor de Jesús. No sé cuántos de ustedes, miren, están acostumbrados a hacerlo, hermano, pero este salmo es corto. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. ¿Entiende? Pero algunas veces uno como que tiene mucha pereza. Ay, no, pastor, a mí me da sueño, dice uno a veces. Pero para ver el Facebook uno queda rato tras rato tras rato. Y ahí está el Facebook, ¿verdad? Pasándole las fotografías de hace 3 años. Dice, un momento para recordar, dice ahí. Y se le vuelven a recordar cómo estaba antes, hace 3 años, ¿verdad? Y la persona los tiene que borrar o tiene que ocultarlas porque dice, no, ya no estoy como ese de antes, estoy diferente. Pero ahí está, y uno gasta tiempo ahí. Pero vean qué importante que leamos la palabra. Vean, leámosla porque es precioso tener un conocimiento más grande y ver la bondad de Dios. Porque ellos tenían que aprender. Vean versos 5 los que damos, ¿verdad? Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Luego dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Verso 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová, ¿qué dice? Yo las destruiré. Está diciendo, te vas a levantar, vas a resurgir y vas a vencer. Me rodearon y me asediaron, mas el nombre de Jehová, o más en el nombre de Jehová, yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová y mi fortaleza.
y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Amén. ¿De qué está hablando ese versículo? Del versículo 5 en adelante, hasta el que dejamos de hablar, estamos hablando de que Dios ha sido tan misericordioso que te ha levantado. Aun cuando hayan problemas, dificultades, Dios ha estado contigo. Estará con sus hijos. Sigamos el verso 15. Luego vamos a tener un medio bosquejo. Verso 15. Voz de júbilo. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Las diestra de Jehová hace ¿qué cosa? Mire qué precioso. Ese es uno de los versículos que uno más experimente, los cánticos más grandes que tenemos. Pero a veces yo decía, ¿en realidad hay voz de júbilo? Voz de júbilo hay, ¿dónde? ¿En dónde está esa voz de júbilo y de salvación? ¿Dónde? En las tiendas de los justos. Acuérdese que cuando se escribe esto no está hablando exclusivamente de una tienda, de un lugarcito donde usted va a comprar. Está hablando de una casita, de una tienda de acampar, una tienda. Pero dice, voz de júbilo hay ahí. Ahí se oye gozo. En la casa de ese justo. Allí no se encuentra la derrota, ahí no se encuentra la tristeza, se encuentra el voz de júbilo. Luego sigue diciendo, versículo 16. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová ¿hace qué? Hace valentías. Yo no sé si tú te acuerdas cuando estabas chavalito, chiquito, y te colgabas siempre de tu mamá o de tu papá. Uno se siente protegido. Recuerdo en una ocasión mi madre quería darme una mi buena tunda. ¡Ja! Y recuerdo que estaba mi abuelo. Y cuando de repente mi madre va detrás de mí, mire, que yo recuerde habérmele corrido a mi madre por un castigo, solo fue una vez y no quedé con muy buenas ganas, porque agarró una raja de leña y ese dijo, ¡va! Me tiró al suelo y dijo, tú nunca más te vas a correr de mí, me dijo. Cabal. Pero cuando me quiso disciplinar y estaba mi abuelo, yo salí corriendo, estaba chaval y me le metí en medio de las piernas a mi abuelo. Y mi abuelo sentado. ¿Y cómo me sacaba mi mamá de ahí? Me sentía protegido. Y era un chavalito. Pero ahí dice que la diestra de Jehová, la presencia de Dios, la mano de Dios, te va a volver valiente. Hay que vivir eso. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a eso. ¿Me entiende? Verso 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Eso es lo que por eso se conoce como un salmo mesiánico que anticipa lo que Jesús iba a hacer en su ministerio. Verso 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Fíjense qué importante esto. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Verso 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Que esa es la parte que estuvimos meditando hoy en la mañana con los hermanos. Verso 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos. ¿Y qué? Y nos alegraremos. Qué simple se oye eso, ¿no? Este es un día especial, dice él. Nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar, dice en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿A cuánto le gusta eso? Sí, a mí me gusta. Hazme prosperar, Señor. Yo lo deseo también. Aunque un hermano se molestó cuando le dije, Dios me va a bendecir. Y digo, no, ¿por qué? Porque los pastores tienen ese deseo. Y yo le digo, no, cualquier ser humano quiere ser bendecido. Pero volvamos al punto. Verso 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos.
Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Este es un salmo, dije, es un salmo pequeño. Cuando nosotros lo leemos nos damos cuenta de que ese salmo comienza con una invitación a alabar y finaliza con una invitación a alabar. Entonces, fíjate, cuando pienso en eso, la alabanza no es simplemente cantar, hermano amado. Porque a veces uno dice, yo quiero alabar a Dios. No, la alabanza incluye mucho más. Mucho más. Fíjate, por ejemplo, la Biblia me enseña en algún caso que la sabiduría de Salomón fue tan grande que medio mundo llegaba y quería ir a visitar y conocer a Salomón. Aunque era un joven, se sabía que Salomón tenía un conocimiento y una sabiduría tremenda. Eso hacía de que muchas gentes, cuando llegaban delante de Salomón, llegaran a querer exaltar o alabar la grandeza y sabiduría del rey. ¿Cómo crees que llegaban a alabarlo? Pues no llegaban simplemente con las manos vacías. La gente llegaba con alabanza. Una alabanza, es decir, grandioso, reconociendo el poder, una expresión de gratitud, una expresión de reconocimiento de la sabiduría que tenía el rey. Otra forma que tenía la gente es que llegaba con presentes y le llegaban a presentar y reconocían la alabanza. Otra forma que tenía la gente es que llegaba ante el rey y le presentaban su obediencia al mandato de él. Otra forma que tenía el pueblo es que se presentaba y le pedían a él la protección. Otra forma en que ellos adoraban era que llegaban ante el rey y le pedían la dirección para resolver algunos problemas. ¿Se acuerdan en aquel momento que una mujer, dice la escritura, con otra era tanto el problema que tenían que de repente pues pasaron una situación tan difícil y llegaron hasta el canibalismo? ¿Verdad? ¿Están conmigo? Y llegaron ante el rey y le dijeron, mira, pasó este problema, dijo. El hijo mío pasó y esto, ya se explicaron. Y le dijeron, queremos que resuelva, porque esta tiene ya su hijo, el mío muerto, y no sabemos de quién es. Entonces el rey le tomó la sabiduría y dijo, bueno, las dos mujeres dicen que ese es el hijo de ustedes. Pues entonces dijo, no puedo dárselo a cualquiera, dijo, pero vamos a hacer una cosa, vamos a partir el niño y le vamos a dar la mitad a uno y mitad al otro. Y entonces cuando eso sucedió, dice ahí la escritura que una mujer dijo, está bien, pártanlo. Y la otra dijo, no lo partan, ¿cómo que lo van a partir? Digo, no, désenlo a ella. Y la sabiduría fue tan divina que nosotros hoy día lo vemos simple, porque ya conocemos el momento. Pero si estuviéramos en ese instante, quizás la vida sería diferente. Entonces el rey tuvo la sabiduría de decir, pártanlo. Y la mujer dijo, no, désenlo. La otra decía, no, que lo partan. Y el rey dijo, no, denle el niño a esa. Esa es la verdadera mamá. La sabiduría conocida para tener dirección. Entonces fíjate, alabar a Dios tiene mucho que hacer. Entonces vos venís a la casa de Dios, debes de entender que es ese aspecto. Por eso ese salmo comienza desde el inicio a llamarte a reconocer, a llamarte a dar honra. Por eso entonces fíjense que los primeros versículos que leíamos, que es donde el Señor nos ministra en esta hora, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El llamado es para un pueblo que está pasando dificultades y que hay también un momento en que está siendo exaltado, que está renaciendo, que está levantándose de las cenizas. Hay una voz y le dice, ¡hey! Hay que alabar a Dios. Hay que exaltarlo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque te está permitiendo que te levantes. Porque te está permitiendo de que no te quedes postrado. ¿Cuántos querían ver la muerte tuya? Dice al pueblo. ¿Cuántos querían verte destruido? ¿Cuántos querían verte acabado? Pero ¿sabes qué? Dios ha sido bueno, que no te ha dejado que te acabe, sino que te está levantando. El pueblo tenía que comenzar a entender eso. Por eso es que ustedes y yo, miren, no vamos a poder alabar si no comprendemos cuán bueno ha sido Dios con nosotros como seres humanos.
La gente podrá decir, no, conmigo no ha sido bueno, porque no, desde el momento en que Dios te permite abrir los ojos, dice la Escritura que Dios ha estado haciendo sus misericordias todo el tiempo. Todo el tiempo lo ha hecho con el hombre, tanto como el que cree como el que no cree. Así es Dios de bueno. Uno diría, bueno, ¿y por qué no les paga? No, hermano, deja un tiempo. Dios nos permite que nosotros sembremos para luego la cosecha. ¿Entiendes? Deja. Dios le permite al ser humano que siembre, y luego cuando cosecha, el hombre no puede decir, ay, que fuiste injusto. No, Dios con facilidad puede decir, yo soy un ser justo, y tú vas a cosechar lo que sembraste. Y es más, sembraste un grano, ahora vas a recoger 100. Entonces nosotros siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos. Amén. Ese es un principio que usted y yo tenemos que aprenderlo. Ve al agricultor, ve al campesino. Siempre le siembra uno y cosecha más de lo que sembró. Entonces ese principio es importante. Entonces Dios está diciendo, Dios ha sido bueno. El escritor estaba motivando a la gente. Decía, ¿saben qué? Alabemos a Dios, exaltémoslo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Ha sido misericordioso. Entonces yo me preguntaba y decía, Señor, ¿puedo yo decirle eso hasta el pueblo? ¿Puedo decirle yo a mis hermanos eso? ¿Puedo decirle yo a mi familia eso? ¿Puedo decirle yo a aquellos que conozco? Porque acá, pues aquí no conozco yo de ustedes. A todos prácticamente. Tenemos rato de conocernos. Es más, algunos los conozco desde chiquititos. Algo otro tuve la bendición de ver los que estaban en el vientre de la madre allí. Yo digo, qué bonito es el Señor. Pero con el transcurrir de los días, no hay cosa más dura que observes que el pueblo no quiere alabar. Y tú dices, no quiere alabar, no quiere gritar, no quiere cantar. No, no solamente eso. Ya estamos hablando de que alabar a Dios no solamente es cantar. Amén, hermanos. Hay mucho más por eso. Entonces, ¿cuánto doloroso puede ser, hermano amado, que tú empiezas a observar que el pueblo, que tu familia, que tus hermanos, que tus amigos, que aquellos que has visto y que son parte del remanente de Dios, parte del pueblo de Dios, se vayan volviendo duros? Ese es doloroso. Tan doloroso es que Dios mismo, ¿saben qué? Dios mismo, observando a su pueblo y observando la rebeldía, Dios decide enviar a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque Dios anda pidiendo, anda necesitado, está adoleciendo de amor. No, si Él mismo es amor. Es Él mismo, es amor. No es que Él tiene amor, no, Él es el amor. ¿Entiendes? Entonces de repente cuando Dios decide mostrarse en nuestra vida, es sencillamente, queridos, queridas, porque nos da una oportunidad, quiere mostrarte que te ama, que vales algo para Él, que valemos tanto para Él. Pero a veces, hermano amado, fíjate, cuál fácil es que se nos olvide alabar. Es sencillo. ¿Te imaginas cómo Satanás fue creado? Si nosotros leemos la escritura, encontramos que dice que fue creado en el momento de en medio de las piedras preciosas, en un momento de júbilo, en un momento de esplendor. Fue presentado como un príncipe, como una estrella reluciente, como un lucero de la mañana. La gloria de Él fue muy grande. Pero esa gloria la perdió hasta que de repente se halló soberbia en el corazón de Él y dispuso poner su trono, su silla junto al trono de Dios. Entonces Dios tuvo que castigarlo. Hay un momento en que si tú y yo no sabemos administrar las bondades de Dios, las gracias de Dios, en vez de ganar vamos a perder. Y eso es lo que el escritor está tratando de decirle al pueblo en aquel momento. Miren, seamos gente agradecida, seamos gente de alabanza. Si Dios nos ha permitido levantarnos de la ceniza, si nos ha permitido que seamos un pueblo especial, no creamos que nos va a ir bien si nos apartamos. No creamos que nos va a ir bien continuando una vida sin dedicación a Él. Entonces Él empieza a llamar y empieza a buscar formas para decirle a la gente, tú tenés eso. No porque tengas la más inteligencia y porque naciste con Dios, no, es porque Dios te ha dado mucho entendimiento, mucha sabiduría, mucho discernimiento. ¿Te acuerdas cuando Dios decidió que el pueblo tuviera un lugar para adorar? Dice la escritura que Dios levantó hombres con talentos.
que hicieran las partes para el templo, que prepararan todo. Les dio habilidades. Pero aquel pueblo tenía que aprender a disponer esas habilidades para el servicio de Dios mismo, para el servicio del pueblo. Entonces, fíjate, vamos entendiendo en primer lugar que nadie puede alabar a Dios si no reconoce que Dios es bueno. ¿Me entiendes? Pero cuando Dios, ¿cómo yo me doy cuenta? En que Dios tiene misericordia. ¿Cómo Dios muestra misericordia para mi vida? ¿Cómo Dios me muestra misericordia? En que Él hace que resplandezcan muchas cosas para mi ser como hombre, aunque no las merezca. ¿Me entiende? Ahí está la bondad de Dios, ahí está la misericordia de Dios. Si vos y yo no entendemos eso, de repente, hermano amado, nos vamos a desmoralizar, vamos a perder todo. Pero en el camino de Dios, en el pueblo de Dios, hay dos tipos de personas, queridos. El que cuando ya tiene toda la bendición completa y goza de la misericordia de Dios, se llena de arrogancia. Y está el segundo, el que al verse ministrado y al recibir la misericordia de Dios, decide ser un adorador. Por ejemplo, le voy a poner dos reyes que fueron bendecidos. El primero se llamaba Saúl. Bendecido el tipo. Era un hombre que andaba cuidando vacas prácticamente, buscando una mula, buscando unos asnos, una yegua prácticamente. Dios lo escoge. Y Dios le dice, este hombre va a ser. Es más, te voy a dar un don, hijo. Vas hasta profetizar en medio de los profetas. Ese es Saúl. Pero Saúl, al verse ministrado y al verse engordado de todas las bendiciones y todo lo que acarreaba ser rey, empezó a llenarse de orgullo. Dejó de ser un adorador. Cuidado, queridos. Cuidado, hermanos amados. Dios nos ha bendecido mucho. Te va a bendecir más todavía. ¿Me entiendes? Te ha dado la salvación. Te ha dado algún trabajo. Te ha dado alguna habilidad. Te ha dado muchas riquezas. Te ha dado una casa. Te ha dado hijos. ¿Me entiendes? Nos ha permitido que algunas veces atravesemos momentos de enfermedades. Nos ha permitido que algunas veces atravesemos algunas situaciones dolorosas. Pero nos ha sacado. ¿Me entiendes? Pero tenemos que ser cuidadosos. Porque si no tenemos cuidado, nuestro corazón se puede endurecer. Entonces ahí está el primer hombre, Saúl. Bendecido, pero en vez de ser un adorador, comienza adorándose a sí mismo. Una iglesia que pierde la alabanza en su vida empieza a adorarse a sí misma, a alabarse a sí mismo, a sí misma. Ya no piensa en los demás, sino que piensa en uno solo. ¿Se acuerdan cuando los hombres salieron después de la caída, después del diluvio? Dice la escritura que empezaron a darse cuenta de que Dios había sido misericordioso, los había sacado y los había guardado. Porque Dios había levantado a Noé y había hecho una arca. La gente empezó a multiplicarse. Pero después ellos empezaron ya no a alabar a Dios. Empezaron a alabarse ellos solos. ¿Cómo lo demostramos? Aparece un hombre llamado Nimrod. Y dice que Nimrod dijo, me voy a hacer un nombre. Hagámonos un nombre. ¿Cuál fue la idea de él? ¿Se acuerdan? Levantarse un rascacielos, la torre más grande, la conocida Torre de Babel. Él quería hacerse un nombre él solo. Y empezaron, y dice la escritura que toditos empezaron, todos los hombres de que habían salido del diluvio, toda la gente que se multiplicó después del diluvio, empezaron a crear y ya no empezaron en alabar a Dios. Se empezaron a alabar ellos mismos y empezaron a trabajar por hacerse un nombre. ¿Entiendes? Y decidieron construir el mejor edificio, la famosa Torre de Babel. Cuando Dios observó eso, fíjate lo que pasa. Cuando Dios observa que ellos se están alabando a sí mismos, Dios decide y dice, descendamos. No dice desciendo, no, descendamos, dijo. Y vamos a hacer que esta gente desistan, porque lo que se les ha ocurrido no es bueno. Y dice la escritura que descendió Dios. Y cuando Él desciende, hizo confusión. ¿Cuál fue la confusión? Hubieron nuevas lenguas. En un inicio todo el mundo hablaba igual lenguaje. Pero en la Torre de Babel dice la Biblia que se empezaron a repartir diferentes lenguas. Así.
diferentes lenguas. Estamos hablando lenguas matriarcales, lenguas de las cuales surgen los demás. ¿Me entienden? Nosotros, por ejemplo, nuestro español no es una lengua originaria, no, es una lengua que se dio con el tiempo, ha ido evolucionando. Por eso nos llamamos latinos. Y aún los mismos latinos provienen de otra lengua. Así continuamente. Entonces, cuando Dios descendió, les quitó. Cuando tú empiezas a alabarte, tú solo, querido, querida, lo más seguro es que vamos a perder. Eso, como iglesia, si empezamos a alabarnos nosotros solos, lo más seguro es que no vamos a crecer como iglesia. Lo más seguro es que vamos a perder nuestros hijos. Lo más seguro es que perderíamos nuestras generaciones si empezamos a alabarnos nosotros solos. ¿Ves? Es como cuando de repente tú tienes bendiciones, tienes todo, y en vez de compartir y ayudar a los demás, solamente piensas en ti, en ti, en ti. Al final te quedas solo. Ricachón, pero solo. Con un gato y con un perro para que hereden. Porque dejó de ser de bendición para los demás, de ser de exaltación para los mismos hijos, para la misma familia. Entonces lo más seguro es que va a quedar solo. Así de sencillo. Entonces por eso la Escritura nos enseña que tenemos que aprender a alabar a Dios. Entonces vas a encontrar dos tipos de cristianos, ¿sabes? Cuando ya somos el remanente de Dios. Y el Espíritu era tan claro y tan directo y decía: esto se lo digo a ustedes, remanente, dijo Dios. Y yo dije: bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios no tiene que decir? ¿Por qué no dice esto se lo digo a ustedes que son remanentes? ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado en la manera de administrar lo que Dios ha sido con nosotros, lo que Dios ha mostrado con nosotros, lo perderemos. Y dejaremos de alabar a Dios para alabarnos a nosotros mismos. Y por eso el segundo rey es David. David, dice la Escritura, hermano amado, que Dios lo saca y lo corona de favores y de misericordias, y lo saca de la nada, cuando ni los mismos padres confiaban en él, cuando los mismos hermanos no confiaban en él, cuando aún la misma madre no confiaba en él prácticamente. Porque Samuel está buscando al nuevo sucesor de Saúl, y llega a la casa de Isaí y él dice: tienes a alguien, Dios me ha enviado para escoger a un hijo tuyo para que sirva, para que pueda servir, y necesito verlos. Y el papá empieza a mandar a los hijos uno por uno, uno por uno. Y Dios le dice a Samuel: no mires la apariencia, yo no miro lo que ustedes los hombres miran, yo miro diferente, dice Dios. Entonces Isaí empieza a desfilar los hijos. Nadie es escogido para Dios en ese momento. Nadie es escogido para sumar la posición de rey. Hasta que de repente Samuel le dice a Isaí: ¿no tienes otro hijo más, hijo? Aquí le dijo que no me voy a ir, aunque ya sea muy tarde, no me voy a ir, le dijo, porque tiene que haber alguien, dijo. Dios me dijo que viniera acá y que escogiera a alguien acá, dijo, pero no tienes un hijo más. Y Isaí le dice: bueno, sí, tengo uno más, pero es alguien que no vale mucho la pena, porque es el que está cuidando las ovejas allá en el campo. Es el chavalito, le dijo. Es un cipote. Entonces ese está allá, le dijo. Los valientes son estos que te he mostrado. Y Isaí le dice: no, en un momento, le dijo, manda a llamarlo, le dijo. Mándame a llamar a ese. Cuando aparece David, dice Samuel: este es el escogido. Eso se le va grabando en el corazón a David. David diciendo: wow, ni mi padre ni nadie me quería, pero realmente Dios sí me ama, Dios sí me quiere, dijo él. ¿Cuánto valgo yo para Dios?, dijo él. Si los demás no daban un peso por mí, y Dios decide enviar a Samuel, y decide que Samuel se aguante, y Samuel decide que no va a hacer nada si no vengo yo a la casa, y llega el cipote quizás todavía con la varita con la que el callado con el que apacentaban no sé cuántos de ustedes han visto a la gente que cuida ganado en el monte. Siempre andan una varita ahí, o algo así, o una hundilla, no sé cómo le llaman ustedes. Y aparece el cipote y Samuel dice: este es el escogido. David se va dando cuenta que Dios ha pensado en él. Y es aquí que Dios lo va a coronar de favores. Cada día para David hay favores nuevos, hay misericordias nuevas. Pero ¿cómo se va volviendo el corazón de David? ¿Cómo se va volviendo el corazón de David? Más agradecido.
más dispuesto a la alabanza, más dispuesto a meterse en las cosas de Dios, a meterse en la obra de Dios, a meterse con el pueblo de Dios para pelear. David, hermano amado, va descubriendo que Dios lo ama tanto y que él tiene que aprender a ser un hombre de exaltación, de alabanza. Somos nosotros así, claro, así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? A diario alguien dice, bueno, pastor, ¿y usted por qué hace? Es que Dios cada día, mira, Dios ha sido bueno. Bueno, cada día, aún hasta en la muerte de nuestros parientes en nuestra vida, Dios muestra bondad, muestra misericordia, aunque nos duele, aunque se sufre, pero aún ahí Dios muestra gracia, porque nos da confianza, nos da seguridad, nos da aliento. Cuando un hijo de Dios de repente ve que su pariente muere o padece, uno dice, no, yo hice lo correcto. Siempre traté de estar con mi viejita, con mi viejito. Siempre traté de ayudar, siempre traté de estar ahí pendiente. Hay un aliento en nuestro corazón. Pero cuando uno es un mal hijo, ¿qué cree que pasa? Llora, patalea, porque muchas veces no son lágrimas de dolor, sino lágrimas de remordimiento. Así de sencillo. Entonces fíjense, David, a cada día que pasaba, él descubría, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Cuando de repente David va pasando problemas, ¿cuántos problemas no tuvo? Él tuvo tantos problemas igual que tú y yo. Pero él descubrió, hermano amado, que su vida tenía que ser de alabanza. Cuando se escribe este salmo, Dios está ministrando al pueblo a decirle, alábenme, miren, ustedes están resurgiendo. Y surge un líder y dice, hey hermanos, estamos resurgiendo. Dios ha sido misericordioso con nosotros, porque no nos permitió que nos quedáramos abandonados, no permitió que muriéramos allá de esclavos, no permitió que quedáramos, hermanos, para hacer burla de los demás. ¿Se acuerdan cómo de repente la gente se burlaba de nosotros cuando nos decían allá por el río, canten judíos, canten un cántico? Y nosotros decíamos, ¿cómo podemos cantar un canto si estamos en esclavitud, si estamos extranjeros? ¿Cómo podemos hacerlo?, decían ellos. Pero Dios ha sido bueno, que los saca y los devuelve a su tierra. Entonces la invitación era alaba. ¿Cómo tenían que alabar a Dios ellos? Tenían que tener voz de júbilo, una expresión. Mire, a veces a mí me preocupa a veces cuando tengo que sacarle los amenes, mi hermano. Créanme, queridos. Pero a veces no me veo en otra necesidad, porque a veces veo que estamos a veces muy quietecitos, como estamos con miedo. Y no, queridos, no es así. ¿Han visto ustedes esos conciertos, cuando la gente va a los conciertos? ¡Ja! Ahí están mire, he observado a veces en la televisión que hay mujeres que hacen hasta el extremo de esas cosas. Así. Estaba a punto de salir de mi bachillerato, y recuerdo que en ese entonces, ahí por el 90, estaba un grupo llamado Magneto de México. No sé si alguno lo recordará, pero recuerdo que pegaban la canción de ellos y llegaron allá a El Salvador a cantar ese grupo de muchachos. Y a mí me sorprendió que mis compañeros fueron, y algunos compañeros de mi hermano fueron a verlos. Y todos decían, hey, no vieron a la fulana, no vieron a la mengana. Cuando cantaban, vuela, vuela. Ya se acordaron, ¿verdad? No te hace falta equipaje. Vuela. ¡Ja! Y yo recuerdo que los compañeros gritaban, hubieran visto a la fulana, así, así, todo. Tenían júbilo, pero no era el júbilo de salvación, de bendición, sino un júbilo carnal. Entonces la escritura dice, alábalo, que en tu casa, que en tu vida haya voz de júbilo, voz de salvación. ¿Qué significa eso? Que la alabanza incluye, hermano amado, lo que tú confiesas a diario en tu casa, lo que tú haces a diario en tu vida personal. Júbilo. Segundo, voz de salvación. Voz de salvación significa que lo que tú estás hablando, estás viendo ya no conforme al hombre terrenal, sino que estás viendo conforme al hombre de fe. Y para el que cree todo es posible. ¿Qué estás viendo con tu fe?
Tu fe te hace levantarte, tu fe te hace hablar, tu fe te hace profetizar, tu fe te hace llamar lo bueno, o tu fe te hace también perder muchas cosas. Entonces el escritor dice: alábenle, alábenle, que en la casa de los justos se oiga el júbilo, que se oiga voz de salvación. Fíjate lo que precioso es. Luego la alabanza también incluye, hermano amado, que tú reconozcas que todo lo que vos tenés es de Él, ¿verdad? Yo dije: no, papito, alabe a Dios. Le dije un día a Helen, le digo: hija, mira, le he dicho esto a tus dos hermanos también, te lo digo ya a ti. Reconoce a Dios con tu ofrenda, con tu diezmo. Tienes que aprender. Y Helen me dice: sí, papi, lo estoy haciendo, dice. Llega un momento en que de repente el condado le permite algunas cosas y de repente le dan una recompensa de $1,000 y dice: papi, hoy siento un dolor, dice, porque ya no son $10 que voy a dar, ni $20 que voy a dar, son $100 que voy a dar, me dijo. Y ¿sabes qué? Y me gustó sentir la sinceridad de ella, porque me dice: ¿sabes qué? Dar 30 como que no se siente igual, me dijo, como con dar 100, me dijo. Y yo dije: gracias, Señor, porque está sobrando en el corazón de ella. Gracias. Porque si vos quieres ser bendecido, hermano amado, aprende a reconocer quién es el que te da todo. Aprende. Sé de alabanza para Dios. ¿Me entiendes? Uno a veces, por ejemplo, nosotros los cristianos presentamos a nuestros hijos. Cuando tú presentas al niño delante de Dios y delante de los hermanos, lo que tú estás diciendo: Señor, esto es tuyo. El Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos. Esa es de Jehová, Dios te lo da, es la herencia de Dios. Y dice: esta es tu herencia, tus hijos. Entonces tú dices: esto le pertenece a Dios. Amén. Eso, cuando tú presentas a tu hijo, lo que está diciendo: Señor, es tuyo, tú me lo has dado, lo amo, lo quiero, pero sé que en cualquier momento te lo puedes llevar. En cualquier instante te puede llevar a mi hijo. ¿Quién lo sabía a carne propia y estuvo dispuesto a entenderlo bien? ¿Alguien se recuerda? Abraham me había presentado a su hijo, aunque no estaba en el tiempo de la ley. Para aquellos que creen que estoy hablando de la ley, no, Abraham no estaba viviendo bajo el tiempo de la ley, estaba viviendo en una dispensación. Para aquellos que creen en la dispensación, en una dispensación de la promesa, de la gente que vive por fe. ¿Saben qué hace? Ya había presentado, pero ahora Dios le dice: dame a tu hijo, le dijo. ¿Se lo niega? No. Abraham dice: bueno, él me lo dio, a él le pertenece. Tráeme a Isaac, le dijo, y me lo vas a presentar acá en el monte, le dijo. Mira, y Abraham obedece y agarra al hijo y dice: bueno, mi hijo, vámonos. Fulano, me van a acompañar, vamos a ir con mi hijo por allá. Cuando ya van llegando al monte, le dice a los que le van acompañando: ustedes se quedan acá, al monte solo vamos a subir mi hijo y yo, dijo. Y suben al monte. Y entonces Isaac le dice: papá, pero ¿por qué a nosotros nos va a tocar cargar la leña? A nosotros nos va a tocar cargar el cuchillo, nos va a tocar cargar el fuego, nos va a tocar cargar todo, dijo. ¿Y qué pasa? Y entonces el cordero. Y Abraham dice: Jehová se va a proveer. Porque Abraham sabía que todo le pertenecía y le pertenece a Jehová. No hay cosa más tremenda que tú tengas hijos y sirvan para apartarte de Dios. No más tenés hijos. Discúlpeme que yo no puedo servir al Señor, que yo tengo hijos. No, mi amado, no, querida. Todo lo que tú tienes debe de ser para Dios. Si ya siendo adultos ellos deciden hacer otras cosas, ya es otra cuestión, pero tú le diste el ejemplo. Tus hijos son de Dios. ¿Me entiendes, hermano? Entonces tú tienes que inculcarle a tus hijos y decirle: mira, tú le perteneces a Dios, tú eres de Dios. Yo te presenté a Dios porque Dios te puso en mi vida. Sos importante, sos parte de mi vida, pero no me perteneces a mí, le perteneces a Dios. Si tú te apartas de Él, Dios también tendrá el motivo para disciplinarte. Entonces, alabar a Dios
incluye todo lo que yo soy. ¿Con qué área te cuesta alabar a Dios? ¿Con qué área te cuesta? A veces lo alabamos solamente con labios, pero con el corazón no. Entonces fíjate, el escritor dice, alaben a Dios, es misericordioso. Todos dicen los que son sacerdotes, los que te temen a Dios, los que son israelitas, todos los que alaben a Dios, dice. ¿Saben qué dice él? Jehová, dice, es una fortaleza. Y me gustaba eso. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Y Él me ha sido. ¿Por qué? Por salvación. Estoy en el versículo 14. Mi fortaleza, dice que el verso 14, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Querido, la alabanza también invoca que cuando tú y yo estemos en dificultades, tengas una vida en la cual exprese tu confianza en Él. Dios no te dice que no vas a pasar problemas. Iglesia de Cristo, Dios no te dice que no vas a tener desafíos. Dios te dice que vas a poder pasar. Es más, Jesucristo dijo, necesario es que vengan las pruebas. Necesario es, dijo Jesús. Dios no te dice que no. Imagínate que vos digas, ay, gloria a Dios, yo quiero tener unos 4 güirros, hermano, yo quiero casarme, quiero tener una familia, y quiero tener 3 hijos, unos 10 hijos, hermano, pero yo quisiera que no duelan. ¿Cómo que no? No, es necesaria la prueba, es necesaria la dificultad. Pero alabar a Dios también implica que cuando tú estés pasando, cuando estemos pasando momentos de enfermedad, momentos de dolor, momentos de incertidumbre, momentos de qué crisis, allí tú invoques a Dios. Cuando tú dejas de alabar a Dios en tu vida, mira, había un hombre llamado Jonás, que la escritura dice que por su rebeldía, por su dureza, le tocó pasar un montón de pruebas. No quería alabar a Dios como debía hacerlo. No quería obedecer. Entonces se metió en problemas, se metió en dificultades. ¿Saben? Hasta que él alaba a Dios, Dios le cambia la situación. ¿Y sabes dónde tuvo que alabar a Dios? En el centro del mar prácticamente, y en el centro de la panza. No me pregunté si era un chacalote, si era una ballena, si era no, que la Biblia solo dice que era un gran pez, que se lo tragó, lo engulló, y estando revolcándose entre las tripas, en el estómago del pez, no sé si estaba de rodillas, estaba acostado, estaba de cabeza, no lo sé. Lo que sí sé es que el momento que estaba pasando lo llevó a humillarse, a alabar. Y en medio del momento, dice la escritura, que él clamó a Dios. Él clamó a Dios, se humilló. ¿Qué hizo el pez? Empezó a sentir dolor de estómago. Se había tragado lo que no se quería tragar, ¿verdad? No lo busque así porque no dice la Biblia así, no, yo me estoy imaginando el pez. Empezó a sentir dolor de estómago y dijo, tengo que sacarme esto. Y tuvo que tirarse una vomitada. Asqueroso. Pero algunas veces nuestra desobediencia nos hace tener olor que no tendríamos que tener ese tipo de olor. Imagínate la desobediencia de Jonás, ¿a dónde lo llevó? A oler a vómito. ¿A dónde nos puede llevar nuestra desobediencia? Entonces tú y yo tenemos que aprender a alabar a Dios en toda situación. ¿Por qué? Porque Dios es bueno contigo, es misericordioso, es soberano. Entonces, ¿qué te va a llevar a alabar a Dios? Saber quién tú eres. Si tú no te consideras parte del pueblo de Dios, si no te consideras un hijo de Dios, te entiendo. Y por eso la gente dice, no, a mí no me digan nada. Si yo no soy hermano. No, dígaselo a ellos, porque ellos son hermanos. Hay gente que de repente critica y dice, miren los hermanos. No, yo no tengo problema porque yo no soy hermano, dicen algunos. ¿Me entienden? Porque para ser como eso, yo no soy nada, dicen. Exigan, cómo les cae, cómo los regañan el pastor a los hermanos. Porque yo como no soy hermano, no me cae.
Es lógico. Porque uno actúa de acuerdo a cómo uno se siente. Pero si tú crees y has entendido que Dios te escogió y que sos hijo de Él, es lógico. Es lógico. Nadie que no. Mire, es que cuando uno es hijo de las tinieblas, uno quiere vivir en las tinieblas, pues. ¿No cree? Si uno es un borracho, no quiere vivir emborrachándose. Si uno es un drogadicto, quiere vivir con los drogos. Si uno es un arrastrado, no quiere vivir con los demás arrastrados. Si eso es así. Pero cuando usted entiende quién es usted, cuando el Espíritu Santo le da un testimonio de quién es usted, a quién le pertenece, es lógico. Usted va a empezar a exaltar a Dios. Usted no le puede pedir al naranjo que dé cocos. No está dentro de su naturaleza que el naranjo dé cocos. No. Usted no le puede pedir a un árbol bueno que dé frutos malos, porque no está dentro de la naturaleza de ese árbol dar frutos malos. ¿Están conmigo? Entonces el árbol da sus frutos de acuerdo a su naturaleza. Amén, hermano. Entonces cuando usted siente y usted sabe quién es usted, es lógico. Por eso el escritor dice acá el versículo, ya casi finalizando el versículo 28. Mi Dios eres tú. Y dice, y te alabaré. Y luego dice, Dios mío. Es lógico. Es que el escritor dice, tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres al que yo amo. Yo te voy a alabar a ti. ¿De cuántos pueden tener esa clasificación así? La iglesia llamada a exaltar. Por eso yo decía, qué lindo eres, Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo decía, a ti te digo remanente. A ti te lo digo. Y cuando Dios hace es como que Dios está diciendo, no se lo digo a nadie más. Se lo estoy diciendo solamente a ellos. Pues esto, no se le puede pedir alabanza a alguien que no puede sentirse que es hijo de Dios. ¿Van conmigo? Por eso, miren, ustedes y yo tenemos que aprender, hermano, a reconocer. Y finaliza ya el escritor con lo mismo que comenzó. Porque para siempre. ¿Sabe qué está diciendo Dios allí? Dios va a ser bueno con ustedes. Ha sido bueno. Dios no va a cambiar. Dios seguirá manteniendo sus pactos, sus promesas para sus hijos. Pero Dios espera que sus hijos aprendan a alabarle. Entonces usted y yo somos llamados a alabar a Dios. Venimos a la casa de Dios. Miren, hermano amado, olvídese de todo. Si a usted le gusta echarse alguna su pinturita en su cara para cubrir algunas imperfecciones o para verse más bonita, más atractiva, está bien. Pero si va a adorar a Dios y dice, ay no, yo no quiero que me salga alguna lágrima porque me voy a manchar toda. No, mejor no se pinte nada. Y venga y alabe a Dios. Y si le dan ganas de llorar, llore. Y si le dan ganas de quitarse los zapatos, quíteselo. Y alabe y exalte a Dios. Reconozca la grandeza de Él. Y cuando usted sienta que como hija de Dios las bendiciones que está teniendo lo están llevando de soberbia, mis amados, mis amadas, miren, es mejor que empecemos a buscar algo, porque estaríamos entonces a punto de perder lo más valioso para nuestra vida. Alabe a Dios. Y si usted está perdiendo la fuerza, el gozo, no permita que alguien más conquiste su corazón. No. El mayor problema que tenemos como iglesia es que nuestro corazón a veces cualquiera lo conquista. Y si alguien conquista tu corazón, tus miradas, tus palabras irán para esa persona. Y si otro Dios conquista tu corazón, tu alabanza irá para eso. Entonces pidámosle al Señor, hermano, y mire, hagamos el esfuerzo cada día. Una alabanza en tu vida. ¿Traes alabanza para Dios? ¿Tienes alabanza en tu casa? Cuando yo leía, hay un pasaje que dice, todo lo que hagas,
hacerlo como para el Señor. No hagáis como aquellos que lo hacen al ojo, como para el hombre, dijo él. Hazlo para Dios. Alabanza para Dios, hermano. Trae la alabanza a Dios. ¿Estás en dificultad? Mire, cuando usted se sienta que es cuando más tiene que alabar a Dios. Un día iba manejando un carro y de repente los frenos estaban mal y todo, y de repente yo frenaba y el carro salía para allá, y yo quería que saliera para allá y frenaba y el carro salía, y cuando frenaba para que quería salir para allá, y volvía a frenar y el carro salía para otro lado. En una de esas, a eso de las 5:30 de la tarde, estando el gran tráfico, de repente voy viendo allá al final que está el montón de lucerillos frenando, y yo digo, tengo que frenar, y de repente cuando tengo que frenar veo la gran pared, el gran muro que está allá, y yo dije, Señor, que no corra para allá, y para allá corro. Frené y el camión. Cuando eso sucedió, lo que yo hice fue gritar. Y grité y dije, Señor, ayúdame. Pero yo grité, hermano, con toda mi fuerza. Porque cuando estés en los momentos de aflicción, acuérdate de Dios. Cuando estés en los momentos de bendición, cuando tengas más prosperidad, cuando tengas más chumpipe en tu mesa, porque tienes día de acción de gracias, acuérdate de Jehová. Cuando estés en la prosperidad de tus riquezas, acuérdate de Jehová. Cuando estés en la pobreza, acordémonos de Jehová. ¿Me entiendes? Cuando estemos en la mocedad, en la juventud, en la grandeza de la juventud, en la fuerza de la juventud, acordémonos de Dios. Cuando estemos al ocaso, a la puesta del sol, cuando ya nuestro pelo se vaya tiñendo de gris y se vaya poniendo blanco, acordémonos de Jehová. Alabemos a Dios. ¿Me entiende? Y si usted perdió la fuerza de alabar a Dios, es tiempo de ponernos a cuenta, porque algunas veces perdemos la fuerza de alabar a Dios porque el pecado ha hallado cabida en nuestro corazón. Entonces ya las cosas de Dios ya no van a ser placer para ti, van a ser fastidio, van a ser cansancio. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos esta hora una vez más. Gracias por regalarnos de tu misericordia. Gracias por extender tu bondad a nuestra vida, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo, Señor Jesús. Pero ruego en esta hora nos brinden la paz y la fortaleza, Señor Jesús, para hacerlo cada día, cada instante, Señor. Que pueda decir voz de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos. Que pueda decir la diestra de Jehová hace valentías, hace valientes, hace que los hombres nos sintamos fuertes. Papito, gracias. Gracias por amarnos. Gracias, mi Rey, por extender tu bondad a mi casa, a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos. Gracias por tenernos en el hueco de tu mano, papá. Gracias por pagar por nosotros. Mi Señor, te ruego en esta hora envíes fortaleza, envíes dirección, Señor Jesús. Te ruego por la familia, Señor Jesús, de nuestro hermano Marcelo, que está pasando un momento de